Buenas, en este video vamos a mostrarle la solución de unos 5 ejercicios correspondientes al uso del programa LabVIEW. Para este caso se realizó una calculadora electrónica la cual tiene estas 5 operaciones importantes, como por ejemplo una conversión de una resistencia en ohmios, la pasamos a miliohmios y esta a kiloohmios. Además de esto, también tenemos la aplicación de la ley de Ohm para determinar a la corriente y al voltaje. Y por último tenemos el cálculo de las resistencias equivalentes e inductancias equivalentes mediante el siguiente panel frontal, en donde podemos asignarle la cantidad de resistencias e inductancias, y a su vez, antes de ejecutar el programa, vamos a asignarle valores específicos a nuestra cantidad de controles numéricos asignados mediante un vector, y este nos devolverá en indicadores numéricos los valores de las resistencias e inductancias equivalentes serias y resistencias e inductancias equivalentes paralelo, de circuito paralelo. Bueno, ahora para hacer la explicación de la conversión de resistencias en ohmios a miliohmios y kiloohmios, es simplemente pasándonos a nuestro diagrama de bloques. Simplemente tomamos ese valor que le ingresamos de nuestro control numérico. Este valor es multiplicado por 1000 y tenemos ese valor en miliohmios. Y si tomamos ese valor también y lo dividimos entre 1000, el resultado es una resistencia en kiloohmios. Aquí tenemos para el caso de nuestra calculadora en la conversión. Ahora vamos a ejecutar el siguiente programa, en donde vamos a asignarle un valor. En este caso quiero asignarle 7500 ohmios, y vamos a ver qué se transforma. Vemos que en la resistencia en miliohmios es 7.5 por 10 a la 6 miliohmios, y en resistencia en kiloohmios tenemos que es igual a 7.5 kiloohmios. Podemos ver que este programa funciona correctamente. Ahora, para el voltaje por la ley de Ohm, simplemente es aplicar la ley de Ohm, en donde sabemos que el voltaje de la ley de Ohm es igual a la corriente por la resistencia. Para este caso, en nuestro diagrama de bloques, podemos observar el valor que le ingresamos en el control numérico de corriente y el valor que le ingresamos en el control numérico de la resistencia. Estos multiplicados generan una salida en el indicador de voltaje, y aquí pues podemos comprobar su funcionamiento ingresando un valor de amperio. Podemos ingresar 5 miliamperios y de resistencia ohmio podemos dejarla en 10.000 ohmios. Vamos a ejecutar el programa y vemos que el voltaje me devuelve 50 voltios. 5.000 amperios, si pasan por una resistencia de 10 ohmios, pues caen 50 voltios. Tenemos que tener una fuente que produzca esta caída. Ahora, para la corriente por la ley de Ohm, pues aplicamos también la ley de Ohm, pero en este caso vamos a determinar el valor de la corriente. Como es simple despeje, en este caso el voltaje va a dividirse sobre el valor de la resistencia. Aquí tenemos el voltaje entre la resistencia mediante controles numéricos, y el resultado es expresado en un indicador numérico de corriente. Ahora vamos al caso para las inductancias y resistencias equivalentes. Bueno, para el caso de la corriente, pues podemos poner un voltaje de 9 voltios, y en una resistencia vamos a asignar una resistencia de 2500 ohmios. Me da una corriente de 0.0036 amperios, lo que es igual a 3.6 miliamperios. Ahora podemos nosotros determinar
la inductancia y la resistencia equivalente. La forma como nosotros determinamos la inductancia y la resistencia equivalente se determina de una manera similar, debido a que el circuito, cuando se encuentra en serie, puede ser determinado con la simple suma aritmética de cada uno de estos valores de la resistencia. E igualmente sucede con la inductancia. La inductancia equivalente en un circuito serie de inductancias es simplemente la suma aritmética de cada uno de estos valores. Para la inductancia equivalente paralelo y la resistencia equivalente en un circuito paralelo se determina con el inverso de la suma de los inversos de cada uno de estos valores. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer una comprobación en donde vamos a ingresar la cantidad de resistencias que nosotros deseamos calcular. En todo caso, normalmente en un circuito comúnmente se encuentran hasta 2, 3 y 4 resistencias en paralelo. Pero de todas formas, el programa se hizo de tal forma de que pudiera calcular resistencias equivalentes n cualquiera, con cualquier tipo de resistencias. Entonces, para este caso vamos a crear 4 como un máximo. Le damos seguir. Ahora le damos los valores 200 ohmios, 300 ohmios, 150 ohmios y 350 ohmios. Entonces, al tener estos valores, le damos nuevamente correr y vemos nuestra resistencia equivalente de 1000 ohmios y nuestra resistencia equivalente para del circuito paralelo de 56 ohmios. Igualmente, para la inductancia equivalente también tenemos 3 inductores en los cuales vamos a generar unos valores de 2 henrios, 3 henrios y 4 henrios. Le damos correr y aquí tenemos el valor de inductancia equivalente serie, que es la suma aritmética de cada uno de estos valores, me da 9, y tenemos el valor de la inductancia equivalente paralelo de 0.92 henrios. Ahora la explicación de nuestro diagrama de bloques de estos valores. Simplemente tenemos lo siguiente. Tenemos un valor en donde reinicializamos los valores de la inductancia. Esto es para que no se genere unos valores adicionales, como por ejemplo si nosotros generamos 4 o 5, al momento de querer generar por ejemplo 2 valores, nos sigue teniendo en cuenta esos 3 o esos 5 que teníamos antes. Entonces este valor lo que hace es inicializar la matriz, este valor de la matriz del array, y tenemos nuestros valores precisos, por eso hay que darle correr 2 veces. Ahora, para nosotros determinar la inductancia equivalente o el circuito equivalente paralelo, simplemente dividimos cada uno de estos valores por su inverso, le deseamos la sumatoria y a ese último valor le sacamos ese inverso y tenemos nuestro resultado equivalente. Para el valor de inductancia equivalente serie, el circuito serie es simplemente una suma de los arrays correspondientes y me da el valor asignado. En nuestros indicadores de inductancia, circuito equivalente paralelo y circuito equivalente serie. Igualmente sucede con los valores de la resistencia, como se puede observar. También tenemos uno que controla la cantidad de columnas, en donde vamos nosotros a asignar la cantidad de resistencias que se pueden ingresar o la cantidad de inductores que se pueden ingresar. Como también podemos observar en el código de bloques de nuestra inductancia. Bueno, esto ha sido todo con respecto a los programas. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.